Buenos días y feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Ha terminado un trimestre. El pastor Rubén Tenorio elaboró 13 preguntas, una por cada tema del trimestre. Lección 1. ¿Por qué testificar? Porque testificar no solo salva a otros, sino que también nos salva a nosotros mismos. Lección 2. ¿Qué es lo más poderoso del testimonio personal? El mayor poder testimonio no es demostrar lo bueno que somos, sino la forma que Dios cambió nuestras vidas. Lección 3. ¿Qué significa ver a otras personas a través de los ojos de Jesús? Significa no ver en las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Lección 4. ¿Por qué es tan importante orar para otros? Porque Dios obra no solo en sus corazones, sino también en los nuestros para la conversión. Lección 6. ¿Por qué decimos que con Dios nuestras posibilidades son ilimitadas? Porque cuando ponemos nuestros talentos al servicio de Dios, se convierten en dones espirituales operados por el Espíritu Santo, donde no hay limitaciones. Lección 7. ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa cuando la compartimos? Porque la palabra de Dios no falla. Cuando las personas la reciben con fe, tiene el poder de transformar. Lección 8. ¿Qué significa administrar como Jesús? Significa tener actitudes hacia las personas, no para alejarlas de la salvación, sino para traerlas al reino de Cristo. Lección 9. ¿Cuándo llegamos a tener una actitud para ganar siempre? Cuando quitamos los prejuicios que tenemos contra las personas por su posición, raza, religión o condición social. Entonces veremos a las personas como almas para Cristo. Lección 10. ¿Cómo participamos de una forma apasionante? Cuando nos unimos, no para sobresalir nosotros mismos, sino para colaborar juntos para el crecimiento de la obra de Dios. Lección 11. ¿Qué es lo más impactante al compartir la historia de Jesús? El mayor impacto sobre otras personas viene cuando otros escuchan y ven la manera que Cristo ha cambiado nuestros corazones. Lección 12. ¿Por qué es importante compartir el mensaje de Jesús? Porque al creer en un Jesús histórico, podemos tener la seguridad de un Jesús escatológico, que seguramente vendrá para transformarnos y comenzar con la resurrección, una vida de eternidad. Lección 13 y última pregunta del trimestre.
Una pregunta muy, muy interesante, muy importante para todos nosotros. ¿Qué significa dar un paso de fe? Significa seguir el modelo de Jesús, quien estuvo dispuesto a humillarse y a perder muchas veces para ganar a muchos para salvación. Este nuevo trimestre emprenderemos un nuevo estudio donde nos prepararemos para encontrarnos con Jesús. La educación aquí en la tierra y en la eternidad. El pastor Rubén Tenorio te invita a que juntos estudiemos y encontremos el origen de la educación. Quédate con nosotros. El tema de este sábado: la educación en el huerto del Edén, por el pastor Rubén Tenorio. El canto por el grupo vocal Sela. El título: Confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor, confían en caballos, nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el nombre del Señor, confiamos en el nombre del Señor. Su nombre exaltaré, confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el Señor, por fe, no por obra. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su nombre exaltaré. Confiamos en el nombre del Señor. En el nombre atesorado, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre exaltaré. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre exaltaré. Confiamos en el nombre de Dios, sí. Confiamos por siempre en su nombre. Confiamos en Dios, el Señor. Es un gusto poder estar con ustedes en un nuevo trimestre del estudio de la Palabra de Dios. El trimestre pasado hablamos acerca de testificación, cómo ganar amigos para Jesús. Este trimestre vamos a hablar acerca de educación. ¿Qué es la educación? Entendemos bíblicamente que la educación incluye dos grandes aspectos. En primer lugar, la enseñanza del bien. Enseñar a cómo hacer cosas buenas
en la vida, enseñar cómo vivir bien nuestra vida. Pero también, por otro lado, implica aprender a tomar buenas decisiones en la vida. De nada sirve que tengamos una buena educación, que aprendamos muchas cosas sobre cómo vivir bien, sobre cómo desarrollarnos física, mental, emocional y espiritualmente, si no sabemos tomar buenas decisiones. Por lo tanto, la educación bíblica nos enseña que no solamente necesitamos aprender a hacer el bien, no solamente necesitamos aprender lo bueno para nuestra vida, que es la educación, sino también aprender a tomar buenas decisiones, a fin de que la educación pueda ser completa y exitosa. En este primer estudio vamos a hablar sobre la educación en su origen, la educación en el huerto del Edén. Lo primero que Dios quiso enseñarle al hombre, lo primero que Dios deseó que el hombre aprendiera para poder desarrollar su vida de la manera más exitosa y también de la manera más feliz. Pero vamos a ver que esta educación no solamente incluye enseñanza sobre aprender a desarrollar el intelecto o el cuerpo o la vida espiritual, sino también aprender a tomar las decisiones correctas. Y encontramos que en el estudio de esta semana tenemos esas dos partes. Primeramente, ¿cuáles fueron las enseñanzas que Dios incluyó, los principios que Dios incluyó en la primera educación? Y en segundo lugar, la toma de decisiones. ¿Y en qué terminó esa educación que Dios había dado a nuestros primeros padres cuando llegó el momento de tomar las decisiones? Y cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, ahí encontramos lo que podríamos llamar la esencia de la educación en el principio. Y comenzando a partir del versículo 15 encontramos lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué fue lo primero que Dios incluyó en la educación del hombre? Bueno, podemos ver aquí que fue el trabajo, la ocupación. Algunas personas tienen un concepto equivocado acerca de la vida celestial o la vida en la tierra nueva. Algunos creemos que en la tierra nueva ya no vamos a hacer nada, que ya no va a haber responsabilidad, que ya no va a haber ocupación, que ya no va a haber trabajo para la vida. Pero podemos ver que Dios dio la ocupación al hombre a fin de que su vida tuviese sentido. Porque cuando nosotros nos ocupamos en el trabajo, cuando hacemos el trabajo, vemos que nuestra vida toma un sentido, nuestra vida tiene un objetivo. Y cuando hemos realizado el trabajo o la ocupación, sentimos satisfacción en la vida. Y en cierto aspecto, esto también representa salud emocional, también representa salud física el trabajo y también representa un refuerzo espiritual. Así que lo primero que Dios le dio al hombre fue la ocupación como un medio de educación. En segundo lugar, encontramos en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El segundo aspecto que encontramos en la educación original del Edén es que Dios le enseñó al hombre la obediencia como parte de la educación.
Una educación no se puede desarrollar en la desobediencia. Por eso aprendemos los principios no solamente para saberlos, sino también para obedecerlos. Y vemos que la obediencia no solamente presenta el aspecto positivo, sino también presenta el aspecto negativo. El aspecto positivo viene cuando obedecemos a Dios. Llegamos a alcanzar el bienestar, llegamos a ser felices. Pero también presenta el aspecto negativo, que es la desobediencia. Dios le dice, el día que ustedes no sigan la educación que yo les estoy enseñando sobre obediencia, ese día los va a conducir a la ruina física, a la ruina espiritual, porque Dios dijo, ciertamente, seguramente morirán. Una consecuencia que no se puede evadir cuando nosotros desobedecemos. En tercer lugar, encontramos en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí encontramos un aspecto muy importante de la educación. Y Dios le enseñó al hombre que el hombre no fue creado para vivir una vida ermitaña, apartado de la sociedad, solitario, para encerrarse en su propio mundo, sino que Dios creó al hombre para vivir en sociedad, no en soledad. Por lo tanto, nadie puede decir, yo no necesito de nadie en esta vida. Hay personas que pretenden que son autosuficientes y que no necesitan de las demás personas. Pero tarde o temprano, los seres humanos llegamos a reconocer que una vida sola, que una vida solitaria, es una vida trágica. Es una vida que tiene resultados nefastos. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos creados para recibir ayuda, como dice Dios aquí, ayuda mutua o ayuda idónea, lo cual significa que entre los seres humanos tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros y a saber que convivir con otras personas como parte de la educación. Uno de los aspectos más importantes en la vida es saber convivir con los demás. Que cuando las personas nos vean, les dé gusto vernos, les dé gusto acercarse a nosotros, les dé gusto convivir con nosotros. Y no cuando alguien nos mire, trate de evadirnos, trate de escaparse o simplemente ponga una pared para evitar la buena relación con nosotros. También Dios le quiso enseñar en la educación lo siguiente. Dice el versículo 19 y 20, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En tercer lugar, la educación también incluye saber tratar con la naturaleza de Dios. Y esto incluye tanto las plantas como también los animales. En otras palabras, los cristianos tenemos que aprender a apreciar la naturaleza que Dios ha creado. Tanto las plantas, porque recordemos que las plantas fueron dadas al hombre para que el hombre se alimentara. Por eso Dios le dijo, tienen que cuidar el jardín, tienen que labrarlo, lo cual consistía en mantener, cuidar las plantas que Dios había puesto, la vegetación que había dado para su sustento. Así que nosotros no podemos convertirnos en destructores del mundo, no podemos convertirnos en destructores de la vegetación que Dios ha dado, que es parte de nuestra vida, porque dependemos de las plantas para nuestra alimentación. Pero también Dios le quiso enseñar a Adán que necesitamos aprender
a tener una buena relación y un buen trato con los animales. Hay una declaración que escribió Elena White que dice que el que se aprovecha de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano. Y de eso tendrá que dar cuenta en el día del juicio. Así que Dios le enseñó como parte de la educación a nuestros primeros padres a amar la naturaleza, a amar a los animales, a no maltratar a los animales. Y por eso llevó a todos los animales a Adán. Las palabras, hubo un encuentro, una buena relación entre Adán y los animales. Y Dios le pidió que a cada animal, sin duda, le pusiese nombre de acuerdo a sus características. Finalmente, Dios también enseña que como parte de la educación hay un aspecto muy importante y que podemos llamar el aspecto de la intimidad. Y dice en el versículo 24 y 25, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí encontramos un aspecto importante de la intimidad. Adán y Eva estaban desnudos junto al otro, pero ellos, dice el texto, no se avergonzaban. Lo cual significa que la desnudez no es algo que debe de exhibirse ante cualquier persona, sino que Dios permitió que la desnudez fuese parte de la intimidad conyugal. Por esa razón, la única persona ante quien nosotros no debemos avergonzarnos de nuestra desnudez, estamos hablando en el aspecto sexual, es ante nuestra pareja. Por eso, en el libro de Levíticos, capítulo 18, allí encontramos nosotros una lista acerca de la desnudez relacionada con la inmoralidad y el aspecto sexual. Y ahí dice, ante quienes tú no debes descubrir tu desnudez, o la desnudez de quienes tú no debes descubrir. Por eso Dios enseñó que tanto hay una relación social que podemos mantener con todos sin ningún problema, pero también hay una relación íntima que Dios puso como parte del matrimonio. Sin embargo, a pesar de la buena educación que Dios dio a nuestros primeros padres, y podemos decir que esta educación era completa, no creo que algo hizo falta en la educación que Dios le dio a nuestros padres en el jardín del Edén. Pero viene la segunda parte, que es la toma de las decisiones. Lo cual significa, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa educación que hemos recibido de Dios? Y eso lo entendemos todos, los cristianos y todos los padres. Nosotros educamos a nuestros hijos, les enseñamos a nuestros hijos. Y creemos que eso es suficiente para que nuestros hijos sean personas de éxito. Sin embargo, el texto, la escritura y la vida nos enseña que para que la educación tenga éxito, la persona tiene que aprender a tomar buenas decisiones en su vida. A veces encontramos que personas que no han sido educadas de acuerdo a los principios de una buena educación cristiana, en un momento de su vida llegan a tomar buenas decisiones y tienen éxito y tienen bendiciones en su vida. Y personas que han sido educadas de acuerdo a la educación cristiana, de acuerdo a la educación bíblica, como vemos muchos casos en la Escritura y también en la vida, llegan a tomar malas decisiones y toda esa educación se vuelve inservible. ¿Por qué? Porque dependemos también no solo de lo que aprendemos a hacer bien, sino de lo que necesitamos aprender, que es lo más importante, tomar las decisiones. Así que llegó el momento en que nuestros primeros padres tenían que tomar la decisión.
Y en el capítulo 3 encontramos esa historia, donde la mujer se acerca al árbol que Dios les había prohibido y que era la señal o la prueba de la obediencia. Y entonces encontramos que comienza un diálogo entre la mujer y la serpiente, una historia que todos conocemos. Pero me llama la atención la pregunta que aparece en el versículo 1 que hace la serpiente a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Realmente la serpiente estaba siendo sincera en su pregunta? ¿O era una pregunta para crear desconfianza? Bueno, la serpiente sabía lo que Dios le había dicho, pero él estaba haciendo una pregunta para crear desconfianza. Es como cuando una persona se vuelve o toma aversión a la religión porque dice, no, yo no quiero aceptar ninguna religión, porque en la religión todo es malo, todo es prohibido. Bueno, sabemos que eso no es verdad, esa es la voz del enemigo. Y de igual manera que en el huerto del Edén, no todo es malo. En la Biblia no todo es malo, no todo es prohibido, pero esa es la manera en que Satanás se acerca a las personas para hacer preguntas que creen duda, que creen desconfianza. Y vemos que aunque la mujer, ¿verdad?, trata de aclarar a la serpiente, la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí podemos encontrar el fundamento de la tentación. ¿En qué consiste el fundamento de la tentación? Bueno, consiste en desconfiar de la palabra de Dios. Satanás, a través de esa serpiente, estaba haciendo que la mujer desconfiase de lo que Dios les había dicho. Y hasta llegó a creer el engaño de la serpiente, cuando la serpiente le dice, ¿verdad?, en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tal vez nosotros algunas veces aseveramos que creemos en la palabra de Dios, que aceptamos la palabra de Dios. Sin embargo, probablemente el enemigo hace muchas veces que nosotros la cuestionemos. Cuando decimos, bueno, ¿no será que a lo mejor Dios no nos está diciendo la verdad completa? O a lo mejor Dios no quiere que nosotros disfrutemos de las cosas de la vida. Quiere que vivamos una vida de ermitaños. Quiere que vivamos una vida mustia, sin sentido. Pero encontramos que todas estas insinuaciones que nos llevan a desconfiar de Dios son parte de la obra de Satanás para que no tomemos buenas decisiones. Y vamos a ver en qué es lo que caracteriza las malas decisiones. Y aquí vemos el versículo 6 donde encontramos las características de las malas decisiones. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que, ¿cuáles son los fundamentos de las malas decisiones? Bueno, pensar que lo que es malo realmente no es malo, sino que es bueno. Fue lo que la mujer primeramente pensó. Bueno, realmente el fruto es bueno para comer. Así que estamos pensando, bueno, si hay algo que es bueno, entonces ¿por qué lo voy a desechar? Si es algo que es bueno, que se ve bueno, ¿por qué he yo de abstenerme de lo que se ve que no es malo, lo que se ve que es bueno? En segundo lugar, nos dice aquí que la mujer también dijo
que era agradable a los ojos. Ahora, no siempre lo malo se mira mal. A menudo lo malo se ve muy bien. Y cuando la mujer contempló el fruto le gustaba a los ojos, se veía muy bonito. Era un fruto que producía codicia en la mujer, el deseo de comer. Y en tercer lugar, también ella razonó que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí tenemos el tercer aspecto de las malas decisiones. Nosotros confundimos a menudo la sabiduría. Y sabemos que cuando hablamos de sabiduría hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, como muchas veces se expresa en la Escritura, y la sabiduría celestial. ¿Qué nos enseña a menudo la sabiduría terrenal? Bueno, la sabiduría terrenal a menudo nos enseña que si nosotros seguimos esta sabiduría que los hombres enseñan, eso nos va a traer gozo, nos va a traer placer, nos va a traer felicidad. Pero la sabiduría celestial es una sabiduría distinta. ¿Por qué? Porque nos enseña que la verdadera sabiduría es aprender a distinguir lo bueno de lo malo. La verdadera sabiduría significa en aprender a reconocer el mal, por muy hermoso que parezca, por muy agradable que parezca, por muy codiciable o por mucho que parezca ofrecer mucha sabiduría, de acuerdo a la sabiduría terrenal. Ahora aquí vemos que esto llevó a la mujer, estas tres situaciones, estas tres características que ella puso en su mente acerca de lo prohibido. Tres características que pone en su mente acerca de lo prohibido. Se ve bueno, le gusta a los ojos y también ofrece sabiduría. Y estas tres condiciones pusieron el fundamento para echar a perder toda la educación que había recibido en el huerto del Edén. Y entonces aquí vienen las malas decisiones. Y encontramos primeramente la mala decisión de la mujer. Y dice, y tomó de su fruto y comió. Algo que parecía tan simple. Tomar algo para probarlo puede convertirse en la ruina nuestra. A menudo esto pasa cuando los seres humanos probamos sustancias, probamos cosas que no son buenas para nuestra salud y que producen adicción en la vida. Creemos que el hecho de probar no tiene nada de malo, pero ese es el comienzo de toda una vida de desgracia, de toda una vida de tragedias. Y no solamente a veces arruinamos nuestra vida con nuestras decisiones, a menudo también arruinamos la vida de otros. Y vamos a ver que Eva no solamente estaba arruinando su vida, sino también la vida de su esposo. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora aquí vemos que Eva no solamente echa a perder su vida, sino que se convierte en instrumento también para echar a perder la vida de su esposo. En otras palabras, a menudo con nuestras malas decisiones no solamente arruinamos nuestra vida, sino también arruinamos la vida de otros. Ahora, Pablo hace un interesante comentario acerca de la culpabilidad de Adán y de Eva en este asunto de la desobediencia, o en este asunto de las malas decisiones en la educación que habían recibido, como nosotros ya hemos visto. Y vamos al libro de primera carta de Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 14. Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, ¿a quién culpa Pablo por la
responsabilidad del problema del pecado. Bueno, nosotros como humanos podríamos tal vez razonar y decir, pues realmente, pobre Eva, a Eva la engañaron. Adán pecó voluntariamente porque él sabía que la mujer había comido el fruto prohibido, pero él quiso acompañarla en su ruina. A menudo el amor puede llevar a esta situación, como vemos aquí. O sea, Adán por amor a Eva decidió también arruinar su vida y echarse a perder. Pero Pablo hace responsable a Eva, aunque fue engañada y aunque Adán, podemos decir, pecó voluntariamente. Ahora, Eva no pecó por ignorancia, no, porque ella sabía, conocía. Eva pecó por haberse dejado seducir por la serpiente. Y por eso Pablo la hace responsable del problema del pecado, o sea, le da más responsabilidad en el problema del pecado. ¿Por qué? Porque fue Eva la que tomó la mala decisión de ir en contra de la educación que Dios le había dado en el huerto del Edén. Si Eva no hubiera tomado esa mala decisión de comer de ese fruto prohibido, tampoco Adán lo hubiera tomado. Así que es difícil a veces decir, bueno, ¿quién es más responsable? Porque al final los dos tuvieron que llevar las mismas consecuencias del problema del pecado, que fue la ruina y la muerte. Pero esto nos enseña que aunque la educación, donde aprendemos los principios para poder desarrollarnos física, mental, emocional, espiritualmente, es una parte importante en nuestra vida. Lo más importante, aparte de eso, es que aprendamos a tomar buenas decisiones. Lo más importante es que aprendamos a tomar las decisiones correctas para que esa educación pueda tener éxito en nosotros y para que podamos cumplir la voluntad de Dios y alcanzar el objetivo final, que es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, tenemos todo un trimestre para seguir estudiando. Hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre la educación, pero mientras tanto, pidamos a Dios que nos ayude no solamente a aprender los buenos principios, porque muchas personas los conocemos, sino que nos ayude en lo más importante, aprender a tomar buenas decisiones en el momento correcto de nuestra vida. Aprender a reconocer el mal, a no ser seducidos, a no ser engañados, sino tomar las decisiones correctas que nos llevarán en la educación de esta vida y también nos llevarán hacia la educación de la vida venidera, la vida eterna. Que con la ayuda de Dios aprendamos a tomar siempre buenas decisiones.